producción y apropiación de riqueza y algunos problemas de su medición, o sobre la necesidad de una teoría del valor para el siglo XXI. Bien, a lo largo de la presentación vamos a estar hablando de cómo se ha concebido históricamente la distinción entre actividades que aportan nueva riqueza a la sociedad y actividades que se apropian de riqueza sin estar aportando algo nuevo. Esta distinción históricamente se ha llamado trabajo productivo y trabajo improductivo, o en las categorías de ingreso, la distinción aparece como ingresos de un lado, salarios, ganancias, etcétera, y rentas del otro. Quisiera hacer una aclaración antes de que comencemos. A lo largo de la presentación vamos a tratar de revisar muy rápidamente distintas corrientes del pensamiento económico a lo largo de la historia que han eh, hecho distinciones de este calibre, pero quisiera aclarar que las vamos a abordar de una manera sumamente simplificada y vamos a omitir la enorme cantidad de discusiones que hay entre esas corrientes y al interior de cada una de esas corrientes. ¿Sí? Lo que vamos a tratar de presentar es una visión simplificada y cerrada, sin los debates de por medio que lógicamente todas estas corrientes tienen. En particular, vamos a estar interrogándonos sobre algunas de las cuestiones que tenemos acá en pantalla. En primer lugar, ¿qué es el valor? ¿Cómo se genera el valor o la riqueza de una sociedad? Fundamentalmente, una pregunta crucial es si la obtención de ingresos es equivalente a la producción de valor o a la producción de riquezas, ¿sí? Y junto con esta pregunta, otra que va a ser muy importante es si esto no es así, si la obtención de ingresos no es equivalente a estar generando nueva riqueza para la sociedad, ¿qué definición se utiliza para demarcar, para distinguir qué actividades generan un valor nuevo para la sociedad, generan riqueza para la sociedad y qué actividades extraen valor de la sociedad? ¿Sí? Finalmente, vamos a dedicarle algún tiempo a discutir qué instrumental se usa para medir este nuevo valor generado y qué problemas tiene esta medición tal como se la emplea actualmente. Bien, entonces, tomemos estas preguntas y tratemos de ejemplificarlas de una manera clara. Lo que está en juego en definitiva, y es lo que vamos a tratar de discutir a lo largo de toda la presentación, es si podemos trazar una frontera, si podemos hacer una distinción entre aquellas actividades que contribuyen a la producción de riqueza para una sociedad, para un país, y aquellas actividades que están tomando parte de esa riqueza sin estar contribuyendo a aumentarla, ¿sí? Entonces, esto puede tener y tuvo respuestas distintas a lo largo de la historia del pensamiento económico y de las distintas teorías sobre el valor, pero la respuesta a esto tiene consecuencias muy relevantes, ¿sí? Entonces voy a spoilear un poco todo lo que viene a continuación, pero actualmente la teoría económica mainstream, que es la teoría económica neoclásica, asume que todo aquello por lo que uno perciba un ingreso es un equivalente a su contribución a la producción social, a su contribución a la producción de riqueza para la sociedad. Es decir, si yo obtengo un ingreso muy alto por algo, por mi participación en el mercado, quiere decir que aquello que yo estoy dando al mercado es algo muy valioso para la sociedad y está generando riqueza para la sociedad. Entonces, eh, tenemos esta frase dicha por el ejecutivo de Goldman Sachs en el año 2009, dice: la gente de Goldman Sachs se encuentra entre la más productiva del mundo. Y efectivamente, si nosotros tomamos el ingreso percibido como un equivalente de la contribución a la riqueza social,
a la productividad, efectivamente esto podría ser así. Sin embargo, esto es llamativo porque lo está diciendo el director de Goldman Sachs en el año 2009, un año después de que sea un actor fundamental en una de las peores crisis financieras del mundo, en la que el Estado norteamericano tuvo que desembolsar unos 125 mil millones de dólares para rescatar al banco. Sin embargo, digamos, con esta definición podríamos asumir que es un factor de productividad fundamental, ¿no? Y otra de las preguntas que son fundamentales es si, si la teoría económica mainstream, si la forma en la que se concibe la economía actualmente se basa, entre otras cosas, en esta idea de que los ingresos son equivalentes a la contribución a la producción, ¿qué pasa con todas aquellas cosas que no generan un ingreso o que no se intercambian por precios, que no asumen un precio en el mercado? ¿Sí? No nos vamos a meter con esto ahora, lo vamos a dejar para más adelante, pero sí quisiera que quede planteada estos dos puntos. En primer lugar, ¿podemos o no podemos trazar una frontera entre aquellas actividades que producen nueva riqueza y actividades que apropian riqueza sin producirla? En segundo lugar, si nos basamos en la idea de que todo lo que genera ingreso es sinónimo o es equivalente a la contribución a la riqueza producida, entonces, ¿qué pasa con todas aquellas actividades que no generan un ingreso, pero que están produciendo cosas útiles para la sociedad? Bien, entonces, ¿de dónde proviene el valor o de dónde proviene la nueva riqueza producida por la sociedad? Esta es una respuesta que naturalmente fue mutando de acuerdo a las distintas etapas del modo de producción capitalista y que de algún modo la respuesta que se da expresa el momento del desarrollo del capitalismo. Si así vamos a encontrar en un primer momento la respuesta de los mercantilistas en el siglo XVII, que encuentran la respuesta al origen de la riqueza en el comercio. Es el comercio el que a través de actividad a través de la cual se genera una nueva riqueza para la sociedad. Por eso que el objetivo del mercantilismo estaba puesto en lograr la mayor afluencia posible de metales preciosos a la sociedad. Los fisiócratas en el siglo XVIII van a encontrar esta respuesta en la agricultura o más específicamente en la tierra, ¿sí? Es únicamente la tierra donde se encuentra la riqueza y el trabajo lo que puede hacer en todo caso es extraer la riqueza que brinda la naturaleza. Entonces va a ser el trabajo aplicado a la tierra, la agricultura, la minería, la pesca, eh, el único trabajo productivo, ya que todas las demás actividades únicamente pueden transformar esa riqueza que brinda la naturaleza. La economía política clásica, que nosotros vamos a acotarla en este caso a los trabajos de Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx, encuentra la respuesta ya no en un sector particular como la agricultura, sino en el trabajo humano en general, ¿sí? Es el momento en el que está en ciernes la revolución industrial y queda de manifiesto que esta nueva riqueza producida por la sociedad va más allá de un sector en particular como puede ser la agricultura. Entonces en los clásicos va a estar puesto el énfasis en el trabajo humano. Ahora bien, sobre fines del siglo XIX y a principios del siglo XX se produce un quiebre en las teorías económicas y en las respuestas sobre de dónde viene el valor, porque va a emerger una nueva corriente de la economía, una nueva corriente del pensamiento económico que vamos a denominar neoclásicos, en donde la respuesta a el origen del valor va a dejar de estar ligado a condiciones de producción, ¿sí? O a factores que de algún modo podríamos llamar objetivos,
y va a pasar a estar en las preferencias de los consumidores, ¿sí? ¿De dónde sale el valor? Bueno, el valor va a brotar de cuánta utilidad las cosas le den a los consumidores y esa utilidad es puramente subjetiva. Varía de persona a persona, varía en distintos momentos históricos y en distintos espacios. Por lo tanto, deja de existir un patrón para determinar qué es valioso y qué no, qué es nueva riqueza producida por la sociedad y qué no. Una de las consecuencias va a ser que esta utilidad para los consumidores se expresa en el precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Por lo tanto, una de las consecuencias que va a traer esta corriente es que todo aquello que genera un ingreso en el mercado es sinónimo de riqueza social, es sinónimo de valor, es sinónimo de productividad, ¿sí? Esto, como veremos, va a traer consecuencias importantes. Ahora bien, acá está puesto a modo de signo de interrogación, ¿qué pasa en el siglo XXI? Bueno, en el siglo XXI sigue siendo la teoría hegemónica, la corriente neoclásica. Sin embargo, como trataremos de mostrar sobre el final de la presentación, eh, hay varios problemas en su implementación actual que podrían dar pie a pensar una nueva teoría del valor para el siglo XXI. Bien, vamos a hacer un mínimo repaso muy breve sobre algunas de estas corrientes del pensamiento económico y cómo han distinguido entre la producción de valor y la apropiación de valor, ¿sí? Naturalmente, si se dice que un grupo acotado de actividades son productivas, lo que se está diciendo al mismo tiempo es que el resto de las actividades que no son productivas están participando en la apropiación de esa riqueza sin haber contribuido a crearla. Esto no necesariamente es algo peyorativo hacia esas actividades. Puede que muchas de esas actividades sean necesarias, pero pese a ser necesarias no están produciendo nueva riqueza, ¿sí? Entre las primeras corrientes del pensamiento económico que hubo un intento más o menos sistemático de realizar esta distinción y de medir, de tener una aproximación a cuánto valor estaba generando la sociedad, cuánta riqueza estaba generando la sociedad, la encontramos en el mercantilismo. Como dijimos, el mercantilismo tiene puesto como objetivo fomentar un rápido crecimiento del comercio exterior para lograr la mayor afluencia posible de metales preciosos al país, ¿sí? Esto es uno de los elementos que acelera la transición desde una economía natural, por llamarlo de algún modo, hacia una economía monetaria, como lo es el capitalismo. Hay dos trabajos con cierta sistematicidad de lograr una medición de la nueva riqueza producida, que son los de Petty y los de King. Particularmente el de Petty es interesante porque da con un criterio de medición que se continúa utilizando actualmente, ¿sí? Petty, a la conclusión a la que llega es que los gastos necesariamente tienen que ser equivalentes a los ingresos, ¿sí? Entonces, la conclusión de Petty es que si no hay ahorro, todo lo que se gasta es equivalente al ingreso generado. Por lo tanto, si yo puedo conocer el gasto de determinados grupos de personas vinculados a determinadas actividades, puedo hacer una estimación del ingreso total de la nación. Esto es una de las uno de los primeros intentos de estimar la riqueza de una sociedad, ¿sí? El ingreso generado por una sociedad. Petty, al hacer esto, trazó una frontera de producción para distinguir actividades productivas de actividades no productivas. Sí, pero sin embargo, el criterio que utiliza Petty no se deriva estrictamente de una teoría del valor, sino que es más o menos de sentido común. Petty lo ubica en función de los gastos en alimentos, vivienda, ropa y artículos necesarios como actividades productivas, siendo el resto gastos innecesarios, ¿sí? Es una frontera de producción un poco difusa
basada más o menos en criterios de sentido común. King, por su parte, tomando este criterio de calcular el gasto, lo que trata de hacer es calcular los ingresos y gastos por grupos ocupacionales. Entonces lo que va a determinar es que aquellas ocupaciones en las que los ingresos sean superiores a los gastos son ocupaciones productivas, mientras que aquellas ocupaciones en las que los gastos superan los ingresos, o son más o menos equivalentes, son improductivas. Como resultado de las clasificaciones de Petty y King, si bien ambos pertenecen a la corriente mercantilista y postulan ideas similares en cuanto a la protección del comercio exterior y las necesidades de afluencia de oro, etcétera, sus clasificaciones terminan siendo muy distintas de qué actividades son productivas y cuáles improductivas, donde lógicamente intervienen también los intereses que representaba cada uno. Acá tenemos un breve cuadrito donde se muestra la clasificación para Petty y para King. No nos detengamos mucho en esto, está solo eh, a modo de ejemplo, de ilustración de estas primeras clasificaciones que empiezan a hacerse ya en un momento muy temprano del modo de producción capitalista. Y el sentido que tenían estas clasificaciones era para tomar decisiones políticas. Digamos, qué actividades estimulaban y cuáles se trataba de desestimular. Lógicamente que si se identificaban un grupo de actividades como productivas de nueva riqueza social, era esperable que haya un impulso de esas actividades para lograr un mayor crecimiento de la sociedad. Bien, los fisiócratas van a dar una respuesta muy distinta, ¿sí? Como dijimos antes, los fisiócratas van a encontrar esta respuesta en la tierra y en las actividades vinculadas a la tierra. En el famoso tabló de Quesnay o Quesnay para los amigos, se traza una visión de la sociedad en su conjunto, dividida en distintos sectores, y lo que se trata de graficar, de modelar, es cómo puede reproducirse el conjunto de la sociedad a partir de un pequeño grupo de actividades productivas, ¿sí? Entonces, en este diagrama, en este esquema que hace Quesnay en el famoso tabló, lo que se muestra es cómo la producción de riqueza por parte de la agricultura sigue un flujo de distribución a través de otros grupos sociales que se apropian de distinta manera de esa riqueza y cómo el excedente necesariamente vuelve para aumentar la producción. No quisiera que nos detengamos tampoco mucho en la descripción de la teoría de los fisiócratas, ¿sí? Pero lo importante de rescatar de acá es la descripción de la sociedad como un sistema metabólico en el que todo tiene que salir de algún lado y todo tiene que ir hacia algún lugar, ¿sí? En los fisiócratas ya deja de estar presente esta idea que está muy presente en el mercantilismo de que en el comercio se genera algo nuevo que no se sabe muy bien de dónde sale, ¿no? En los mercantilistas la actividad de comerciar genera un nuevo valor, no hay mucha precisión de dónde proviene ese nuevo valor. Eh, Sin embargo, en la teoría fisiócrata esto es fundamental. Hay que identificar claramente de dónde sale y hacia dónde va, ¿sí? Y cómo a través de ese flujo la sociedad puede reproducirse, pese a que una gran cantidad de sus miembros no estén contribuyendo a la producción de nueva riqueza y sí la estén consumiendo. Bien, si tratáramos de ordenar según los parámetros actuales qué sectores eran productivos según los fisiócratas y qué sectores apropiaban esa producción, eh, tendríamos algo similar a este gráfico que está acá, que está tomado del libro de Mazzucato que ustedes tienen para leer en la bibliografía de la materia. Sería el sector primario, aquel que produce nueva riqueza, y
el sector secundario, digamos la producción manufacturera, el sector terciario de los servicios, la administración pública y los hogares, eh, por distintos caminos participan de la apropiación de esa nueva riqueza. Bien, en una etapa ya superior del desarrollo del modo de producción capitalista, nos encontramos con la teoría clásica, ¿sí? Como dijimos antes, nos encontramos en un escenario de revolución industrial en ciernes. em, la teoría clásica va a poner un énfasis muy marcado en la producción industrial, en la división del trabajo, en el cambio tecnológico y en las formas organizativas de la producción. Y va a establecer que la fuente y la medida del valor es el trabajo. ¿Sí? Estas formulaciones son variables, son distintas en Smith, en Ricardo y en Marx. No nos vamos a detener en cuáles son esas diferencias. Lo importante es que el trabajo, la fuente de valor ya deja de estar anclada a un sector en particular y pasa a residir indistintamente en el trabajo humano. ¿Sí? Una distinción muy importante que va a hacer la teoría clásica es entre valor y precio, y esto va a ser relevante para la discusión posterior. No es lo mismo el valor de las cosas que el precio de las cosas. Puntualmente, los precios pueden estar por encima o por debajo del valor, ¿sí? El valor es más o menos, el valor, digamos, que es trabajo humano, es un equivalente de lo que se aportó a la riqueza, a la nueva riqueza producida. Sin embargo, el precio, al poder estar por encima o por debajo, puede implicar que se esté dando una apropiación mayor que la riqueza que uno contribuyó a crear o menor. A través de la formación de precios en el mercado puede estar eh, distorsionada, por llamarlo de algún modo, la distribución de el producto social. Y fundamentalmente, en los tres vamos a encontrar una clara división en lo que hace a la apropiación del producto, identificando todas las formas de rentas como una apropiación de valor, ¿sí? Como ingresos que no son generados, una apropiación de valor no generado por quien se está apropiando de esa renta, ¿sí? Esto es una parte fundamental de los desarrollos de Ricardo sobre los que luego se va a apoyar Marx. Bien, si bien el trabajo, en la teoría clásica se concibe que el trabajo humano es la fuente del valor, es la fuente de la nueva riqueza social producida, no todo el trabajo produce valor. Por ejemplo, en Adam Smith vamos a encontrar una distinción en función de la materialidad del producto del trabajo, ¿sí? Para Adam Smith es productivo, genera nueva riqueza, todo trabajo que pueda plasmarse en un objeto durable, ¿sí? En un objeto separable del proceso de producción. Esto dejaba fuera de la producción de nueva riqueza, naturalmente, a los servicios, a todas aquellas producciones cuyo consumo es inseparable de la producción misma, ¿sí? Que es la definición de un servicio. Solo puede consumirse en el mismo momento de su producción, por lo tanto no puede plasmarse como un bien, como un objeto durable separable del proceso de producción. Para Adam Smith los servicios eran gastos improductivos. Entonces la frontera de la producción, de qué es productivo y qué no es productivo, qué actividades agregan valor y cuáles apropian valor, quedaba trazada en función de esto. Entonces Adam Smith va a dejar a lo que normalmente se concibe como el sector terciario, es decir, la producción de servicios, fuera de la frontera de producción de valor. Y también va a quedar de ese lado de la frontera
la administración pública, el gobierno, y la producción de los hogares. Bien, pasamos ahora brevemente a uno de los aportes fundamentales de David Ricardo para concebir los mecanismos de apropiación de valor no generados, que es la teoría de la renta. ¿Sí? La teoría de la renta en Ricardo es una explicación muy detallada y muy sistemática de cómo se genera esta apropiación de valor no producido por parte de los terratenientes. Entonces, lo que va a argumentar Ricardo es que esta apropiación de valor no producido va a tener serias consecuencias para la sociedad que hacían que la economía pueda quedar en un estado de estancamiento. ¿Por qué? Porque lo que veía Ricardo es que a medida que aumentaba la población, naturalmente aumentaba la demanda de alimentos. Al aumentar la demanda de alimentos, ocurrían dos cosas. Esa nueva demanda de alimentos podía solventarse de dos modos paralelos. Uno es introduciendo nuevas tierras a la producción, nuevas tierras que son menos fértiles que las que ya estaban en producción, y a medida que más crece la demanda hay que incorporar nuevas tierras, y esas tierras son menos fértiles que las anteriores, o tratando de aumentar la producción en las mismas tierras. Pero lo que ocurría es que al aumentar la producción en las mismas tierras, la producción era marginalmente decreciente. Eso quiere decir que se podía producir cada vez menos en una misma tierra. Ahora, tanto por este camino como por el camino de las tierras menos fértiles, lo que ocurría es que aumentaban los costos de producción de los alimentos y por lo tanto aumentaba el precio de los alimentos. Entonces, este aumento del precio de los alimentos generaba una ganancia distinta para quienes producían en tierras más fértiles que en tierras menos fértiles. El problema es que la competencia de los productores por fluir hacia las tierras más fértiles terminaba transfiriendo toda esa ganancia extraordinaria a manos de los terratenientes bajo la forma de rentas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurría en todo este mecanismo? Aumentaba la población, aumentaba la demanda de alimentos, se introducen tierras menos fértiles a la producción, los precios de los alimentos pasan a estar regidos por las tierras menos fértiles, las tierras más fértiles tienen una ganancia extraordinaria, la competencia entre los productores por producir en las tierras más fértiles termina transfiriendo esa ganancia extraordinaria a los propietarios, a los terratenientes, que son eh, totalmente improductivos para la sociedad. ¿Sí? La capacidad para adquirir ese ingreso, esa renta, se basa simplemente en tener el monopolio de acceso a ese recurso escaso que es la tierra. Entonces, en la opinión de Ricardo, esto afectaba a toda la distribución del ingreso, porque el aumento de los precios de los alimentos se expresaba en un aumento de los salarios, lo que reducía las ganancias del capital y las posibilidades de inversión futura, y eso podía llevar a un estado de estancamiento. Entonces, en la teoría clásica hay una identificación de que hay mecanismos rentísticos que obstaculizan el crecimiento de la economía. Y eso es un factor fundamental en toda la teoría clásica. Bien. Ahora, en Marx encontramos una formulación bastante más sistemática de qué actividades producen valor y qué actividades no. No quisiera ser reiterativo con algo que ya está en la presentación de Mariano, que es una breve explicación de la plusvalía, de cómo se genera plusvalía y la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el nuevo valor que produce el trabajo, de donde brota una diferencia que Marx denomina plusvalor, y ese plusvalor es el motor de la acumulación de capital. Entonces, al momento de Marx tener que trazar una distinción entre qué actividades son productivas y cuáles son improductivas, la traza en función de aquellas que producen plusvalor para el capital y aquellas que no. Bien,
Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son aquellas actividades que no producen plusvalor para el capital o que no producen un nuevo valor? En primer lugar, Marx identifica las que no están organizadas de forma capitalista, ¿sí? Es decir, si no tiene una organización capitalista la producción, no puede producir plusvalor, no puede estar aumentando la acumulación de capital, por lo tanto, Marx no la cuenta como actividades productivas. Y acá en este caso podemos encontrar el Estado o la administración pública y el trabajo doméstico, la producción de los hogares. Al ser dos formas organizativas que no están estrictamente organizadas de modo capitalista, no es una producción privada para el mercado, no producen plusvalor, no aumentan la acumulación de capital, no cuentan como trabajo productivo. Por otro lado, Marx obviamente identifica los monopolios que dan rentas, eh, como el caso de la tierra, en el caso de, como veíamos recién, de la teoría de la renta de Ricardo, que Marx desarrolla también. Em, y Marx en algunas, lógicamente no lo dice con estas palabras, pero en varios pasajes de la obra refiere a rentas que brotan de la innovación tecnológica. Eh, Marx las llama estrictamente plusvalías extraordinarias que provienen de la circulación, digamos, de a través del mecanismo de precios, poder captar un valor que no está producido por ese capital. Y finalmente, Marx traza una distinción que no se encuentra en ninguna de las teorías previas, que es que no generan valor o no generan una nueva riqueza todas aquellas actividades que efectivamente son necesarias para la reproducción de la economía, pero que son necesarias solo por el carácter capitalista que tiene la sociedad. Y Marx va a denominar a todas estas actividades costos de circulación. ¿Sí? Acá vamos a encontrar un conjunto de actividades que son necesarias o para resguardar, para asegurar la propiedad privada o para convertir las mercancías en dinero. ¿Sí? Entonces son actividades que no van a agregar nueva riqueza, nuevo valor de uso, no van a aumentar la producción, pero son necesarias para que esa producción se venda, para que las mercancías efectivamente se conviertan en dinero y eso pueda aumentar la acumulación de capital. Entonces Marx va a definir a todas estas actividades como costos de circulación. Son gastos necesarios para la reproducción de la sociedad, pero que solo existen por el carácter capitalista de la sociedad. Acá pusimos algunos ejemplos, ¿sí? Obviamente el sector financiero, el comercio, el marketing, los gastos en seguridad, son todos gastos que brotan de la forma capitalista que tiene la reproducción social. Entonces, si venimos hacia acá, a esta parte inferior izquierda de la pantalla, lo que nos vamos a encontrar es que hay un trabajo que podemos calificar como trabajo productivo, que Marx califica como trabajo productivo, eh, que produce el plusvalor total de la sociedad, que luego va a ser distribuido y va a ser apropiado por distintos sectores de la economía. ¿Sí? Ese plusvalor total generado por el trabajo productivo va a pagar los salarios del trabajo improductivo, va a pagar las ganancias del capital productivo, va a pagar las ganancias del capital improductivo, va a pagar la renta de la tierra y va a pagar la recaudación fiscal. ¿Sí? La pregunta es cómo. Bueno, el cómo es a través de los mecanismos de precio. Por eso es que es muy importante en la teoría clásica la distinción entre valor y precio. Pasamos entonces brevemente al desarrollo de la teoría neoclásica, al desarrollo de la teoría de la utilidad marginal, dicho más propiamente. Como habíamos dicho hace un rato nomás en una de las primeras diapositivas,
el supuesto de la teoría neoclásica es que el valor es algo subjetivo. Hay una ruptura radical con toda la tradición del pensamiento económico previo. ¿Sí? El valor ya deja de estar ligado a condiciones de producción y pasa a estar ubicado en las preferencias de los consumidores. ¿Sí? ¿De dónde sale el valor? ¿Qué es el valor? El valor va a ser la utilidad marginal para el consumidor. ¿Qué quiere decir acá la palabrita marginal? La palabra marginal refiere a cuánto, en este caso, digamos, cuánta utilidad agrega una nueva unidad de un producto. ¿Sí? El ejemplo clásico es que dan todos los autores del pensamiento neoclásico. Digamos, una botella de agua en el desierto representa una utilidad eh, inmensurable. Una botella de agua en tu casa representa una utilidad mucho más pequeña. Si vos comiste 10 platos de comida, comerte un plato de comida más aumenta muy poco la utilidad en relación al primer plato de comida. Entonces, este principio un poco, dicho así, un poco simplistamente, es el principio que regula toda la teoría neoclásica, el principio de la utilidad marginal decreciente. Nuevas unidades aumentan la utilidad de manera marginalmente decreciente. ¿Sí? Cada unidad agrega menos utilidad que la anterior. Esto va en la teoría neoclásica a regular todas las actividades y el intercambio y la producción de todos los bienes. ¿Sí? Incluso el trabajo va a estar explicado en la teoría neoclásica por la utilidad marginal de trabajar versus la utilidad marginal del ocio. Entonces, una de las consecuencias de la teoría de la utilidad marginal es que el desempleo siempre es voluntario. El desempleo es voluntario porque se prefiere la utilidad marginal del ocio antes que la utilidad marginal de trabajar al nivel de los salarios vigentes. Una de las consecuencias que trae esto es que si el valor no está ligado a algunas condiciones que podríamos llamar objetivas, como condiciones de producción, si no está ligado a eso, sino que reside en lo que los consumidores deciden que es la utilidad para ellos, entonces el precio pagado por algo expresa directamente el valor de esa cosa. ¿Sí? Deja de haber una distinción entre precio y valor. Y de la mano con esto, todo ingreso generado en el mercado es un equivalente a la contribución a la producción de valor. Finalmente, uno de los puntos también fundamentales de la teoría neoclásica, de la teoría de la utilidad marginal, es que la distribución del ingreso va a dejar de reflejar relaciones de clases sociales o de sectores sociales como lo hacía en la teoría clásica, y lo que va a pasar a regir la distribución del ingreso es la productividad marginal. Entonces, ¿cuánto ganan los trabajadores? ¿Sí? ¿Cómo se fijan los salarios? Los salarios se fijan en función de la productividad marginal del factor trabajo. ¿Cuánto nuevo valor se agrega si adicionamos una nueva unidad de trabajo? Eso va a determinar cuánto ingreso recibe el trabajo. Lo mismo con el capital, cuánto aumenta la producción si se incorpora una nueva máquina a la producción. La productividad marginal del capital va a ser equivalente a los beneficios. ¿Sí? Entonces, pasamos de una teoría en la cual el valor estaba regido por condiciones relativamente objetivas, por llamarlo de algún modo, que luego tenía consecuencias en la esfera de la distribución sobre cómo los distintos sectores de la sociedad participaban en la apropiación del producto social, a una teoría en la cual el valor es subjetivo y la distribución del ingreso refleja el equivalente de lo que cada uno aportó a la producción.
¿sí? Acá desaparecen las clases sociales. Bien, algunas consecuencias del pensamiento neoclásico. Fundamentalmente en lo que hace a la distinción entre actividades productivas e improductivas, a trazar esta frontera entre cuáles pueden considerarse actividades que producen o que aumentan la riqueza social disponible y qué actividades se apropian de esa riqueza sin contribuir a ella. Una de las consecuencias más notables de este pensamiento es que esa frontera se diluye, prácticamente se fuma. La distinción entre trabajo productivo e improductivo desaparece. ¿Por qué? Porque todo sector que produce para el mercado intercambia sus productos por un precio. Y todo ingreso es sinónimo de productividad. Por lo cual la única parte de la economía que queda por fuera de esta frontera, ¿sí? Por fuera de esta frontera de generación de riqueza, está compuesta por todos aquellos que reciban ingresos que no los obtienen a través del mercado. ¿Cuáles son los sectores que reciben ingresos no mediados por el mercado? El Estado, a través de la recaudación de impuestos, y los beneficiarios de subsidios por parte del Estado. Entonces, en la teoría neoclásica, la teoría de la utilidad marginal, la frontera va a estar puesta, por un lado, por todos aquellos que reciben ingresos mediados por el mercado, por otro lado, por todos aquellos que reciben eh, ingresos por mecanismos no mercantiles. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la obtención de rentas? ¿Sí? Por ejemplo, como en el caso de la tierra, como habíamos visto antes con Ricardo y con Marx. En el pensamiento neoclásico, la obtención de rentas forma parte, la tierra particularmente, forma parte de los factores de producción. Por lo tanto, la renta que recibe el propietario de la tierra o de una propiedad en alquiler o de lo que sea que esté generando renta es un ingreso por el equivalente a lo que contribuyó a producir a través de su factor de producción. ¿Sí? En todo caso, las rentas, cuando están vinculadas a activos monopolizables, como la tierra, pueden representar imperfecciones del mercado que en condiciones de competencia esas imperfecciones serían eliminadas. Entonces pasamos de una teoría que identificaba las rentas como una apropiación improductiva de valor producido por otros a una teoría que las identifica en todo caso como imperfecciones de mercado eh, que podrían ser eh, removidas en condiciones de competencia perfecta. Bien, entonces tratemos de resumir eh, brevemente algunas de las características o algunas de las consecuencias que tienen la teoría clásica y la teoría neoclásica para esta discusión que estamos encarando nosotros, que estamos proponiendo nosotros. En primer lugar, por el lado de la teoría clásica, lo que nosotros tenemos es que la riqueza social, el valor, el nuevo valor producido, está vinculado a algún tipo de actividad humana productiva. Vamos a ponerle la etiqueta de trabajo a todas este tipo de actividades, así lo nombran los autores de la teoría clásica. Entonces, esas cantidades de trabajo portadas en los productos determinan el valor de esos productos. Ahora, cómo ese valor se expresa en el precio no es un mecanismo directo, no hay una equivalencia directa entre el valor, ¿sí? La cantidad de trabajo portada en los productos y el precio que esos productos adquieren. ¿Por qué? Porque en el mercado influyen una gran cantidad de variables que hacen que ese precio pueda fluctuar por encima o por debajo del valor. ¿Sí? En los distintos autores de la teoría clásica hay alguna idea de que es el valor el que está regulando los precios, ¿sí? El valor condiciona los precios, pero los precios pueden estar por encima o por debajo de, de esa magnitud de valor. ¿Sí? Son dos magnitudes distintas.
Eso va a hacer entonces que a través de los mecanismos de precios se esté realizando una redistribución del ingreso en donde distintos actores se estén apropiando de partes del producto social que no son equivalentes a lo que esos actores contribuyeron a crear. ¿Sí? Las formas en las que los distintos sectores de la sociedad se apropian del producto del trabajo social a través de ese mecanismo de precios hace que no sean equivalentes. ¿Sí? Por otra parte, la distribución funcional del ingreso, ¿sí? La distribución del ingreso en base a las categorías de salario, ganancias y renta, van a estar representando relaciones entre clases sociales. Y no son simplemente relaciones de mercado, sino que están vinculadas, la distribución del ingreso está anclada a las relaciones de producción. ¿Qué pasa por el lado de la teoría neoclásica? Por el lado de la teoría neoclásica lo que nos vamos a encontrar es que el precio va a estar determinado por la utilidad y la escasez de las cosas. Particularmente la utilidad es un concepto subjetivo. La utilidad depende de las preferencias de los consumidores. Ahora bien, si no hay nada más que utilidad y escasez y eso determina el precio, entonces el precio es lo que determina el valor de las cosas. ¿Qué tan valioso es algo? Se determina a través del precio que adquiere en el mercado y ese precio se determina en función de la utilidad marginal para los consumidores de ese producto, de ese bien, de ese servicio, de lo que sea que estemos hablando. Entonces hay una equivalencia directa entre utilidad, precio y valor. Esto hace que todo ingreso que uno genere, que todo ingreso que uno obtenga, no que uno genere, todo ingreso que uno obtenga a través del mercado sea un equivalente de el valor que uno produjo. No hay una distinción. Finalmente, la distribución del ingreso entonces lo que va a reflejar es el aporte de cada uno a la productividad marginal. ¿Sí? Estrictamente, los salarios van a reflejar la productividad marginal del factor trabajo, los beneficios o las ganancias van a reflejar la productividad marginal del capital y los ingresos por renta de la tierra van a reflejar la productividad marginal de la tierra. Bien, pasemos entonces ahora a discutir algunas implicancias que tiene esta teoría para la medición de la nueva riqueza social producida, ¿sí? Para el nuevo, cómo se mide ese nuevo valor producido año tras año eh, y qué implicancias tienen las definiciones de la corriente neoclásica en ello. Bien, supongo que todos tenemos alguna noción de lo que es el Producto Bruto Interno y hemos escuchado varias discusiones al respecto. Eh, Nosotros vamos a tratar de abordar esto de una manera bastante simplificada. El Producto Bruto Interno es la parte central, si se quiere, la columna vertebral de todo el sistema de cuentas nacionales. El sistema de cuentas nacionales es todo el instrumental estadístico a través del cual se mide la actividad económica de un país y el sistema de cuentas nacionales es un estándar elaborado por las Naciones Unidas con las recomendaciones estadísticas para su elaboración, que cada país luego lo implementa siguiendo esos criterios, haciendo algunas adaptaciones, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que mide el Producto Bruto Interno? El Producto Bruto Interno mide la nueva riqueza producida por una sociedad, el nuevo valor producido por una sociedad, los bienes y servicios producidos. em, y el Producto Bruto Interno se puede estimar por tres métodos distintos. Se puede estimar por el método del valor agregado, por el método del ingreso o por el método de la demanda. No importan ahora estas distinciones, pero vamos a centrarnos
brevemente vamos a interrogarnos por cómo cómo se estima, cómo se mide el valor agregado. Básicamente, el valor agregado se estima restándole a los ingresos de cada sector los insumos intermedios, ¿sí? Los costos, básicamente, los costos de producción. Bien, esto tiene alguna relevancia porque no va a ser lo mismo si si el producto de un sector se lo incluye como insumos intermedios de otro que como bienes finales, ¿sí? Si el producto de un sector se incluye como los insumos intermedios de otros sectores, entonces el producto de ese sector está representando costos para otros sectores. Por el contrario, si el producto de un sector se incluye dentro de la demanda final, ¿sí? Dentro de la demanda final eh, de los hogares, entonces el producto de ese sector está contando dentro del valor agregado producido. Entonces, cómo se incluya un sector en esta cuenta no no es menor, ¿sí? Porque si se lo incluye de un modo representa un costo, si se lo incluye de otro modo representa valor agregado. Bien, dejemos esto en paréntesis un segundo y retomemos algunos de los supuestos de la economía neoclásica, algunas de las definiciones de la economía neoclásica, principalmente esta idea de que todo ingreso representa una actividad productiva, ¿sí? Todo ingreso en el mercado es equivalente a una actividad productiva, equivalente al aporte a la riqueza social generada. Bien, esto trae algunas consecuencias al momento de la medición, porque se ignora entonces si esa actividad contribuyó a la producción de valor o es una actividad extractiva de valor, ¿sí? Esto es, se pierde la distinción entre ganancias, por llamarlo de algún modo, y rentas, por llamarlo también de algún modo, como está desarrollado en la teoría clásica, ¿sí? Se desconoce esta distinción, digamos, perdemos esta frontera entre ganancias y rentas, entendiendo las rentas como un ingreso no generado. Por lo tanto, la extracción de valor que representa la renta puede quedar enmascarada como creación de valor, ¿sí? Y esto puede llegar a representar un problema grande en el sentido de que si una actividad rentística, cuyo fundamento es apropiación de valor, queda enmascarada como creadora de valor y pasa a ocupar cada vez más espacio dentro de dentro de la economía, podría parecer entonces que esa actividad es muy productiva cuando en realidad está siendo todo lo contrario. Entonces pasemos a ver brevemente esto ejemplificado en la intermediación financiera, ¿sí? Históricamente, la intermediación financiera fue incluida dentro del sistema de cuentas nacionales, dentro de la estimación del valor agregado, como un insumo intermedio de otros sectores económicos, ¿sí? Esto, entonces, quería decir que la actividad financiera estaba incluida como costos en la producción de otros sectores. Sin embargo, en las últimas décadas esto cambió, ¿sí? Esto empezó a cambiar y las cuentas nacionales comenzaron a incluir dentro del valor agregado total a los ingresos de eh, la intermediación financiera. Este cambio de contabilidad coincide además con la desregulación del sector financiero, pero más importante aún, coincide con la transformación del dinero en flujos de información digital y en la financiarización de la economía. En el gráfico que tenemos a la derecha, lo que podemos observar es cómo a partir de la década del 70, pero decisivamente con bastante más fuerza a partir de la década del 90, empiezan a crecer descontroladamente los agregados monetarios, fundamentalmente aquellos que están vinculados
vinculados a activos menos líquidos, ¿sí? M3 y M2, que podemos asumir, estamos acá hablando estrictamente de flujos dinerarios cuyo soporte no es ninguna otra cosa que información digital, ¿sí? Dinero bajo la forma de información digital. Ahora, ¿cuál es el cambio que ocurre acá? El cambio que ocurre acá es que el diferencial de tasa de interés que cobran los bancos entre la tasa activa y la tasa pasiva, es decir, entre la tasa que pagan los bancos por los depósitos a plazo fijo y la tasa que reciben los bancos por prestar dinero, ¿sí? Los ingresos por ese diferencial de tasas, que son estimados a través de un mecanismo bastante complejo, pasaron a ser incluidos dentro de la demanda final de los hogares, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el brutal crecimiento del endeudamiento de los hogares que se registra al menos desde la década del 90 está siendo reflejado en los sistemas de cuentas nacionales como un crecimiento del valor agregado, lo que a todas luces parece un sinsentido, ¿no? Estamos hablando de una actividad netamente rentística, una actividad a través de la cual brotan ingresos a partir de las diferencias entre las tasas de interés, que termina siendo contabilizada en el Producto Bruto Interno como valor agregado. Naturalmente, a medida que el sector financiero empieza a ocupar un espacio cada vez más grande en las economías y que los sistemas de cuentas nacionales reflejan esto como un aporte al valor agregado, entonces no parece ilógica la frase que vimos del director ejecutivo de Goldman Sachs diciendo que Goldman Sachs se encuentra entre el trabajo más productivo del mundo. La frase efectivamente tiene un correlato en cómo se está midiendo actualmente la nueva riqueza social generada, por más que a cualquiera con un poco de sentido común esto pueda generarle ruido. Bien, ahora dejemos esta llamativa situación de la intermediación financiera de lado y interroguémonos qué pasa con todas aquellas actividades que no tienen precio y no se cambian en el mercado, es decir, que no generan un ingreso en el mercado. Particularmente, ¿qué pasa con el trabajo doméstico? Bueno, lo que ocurre con el trabajo doméstico es que las cuentas nacionales excluyen de la producción al trabajo doméstico y al trabajo de cuidado y por tanto a una gran parte del trabajo femenino. Si nos preguntamos el por qué se toma esta decisión, no queda muy claro por qué. El por qué en definitiva está vinculado a esta idea derivada de la economía neoclásica de que es productivo aquello que genera un ingreso en el mercado. Si hay una actividad que no genera un ingreso, entonces no se contabiliza como productiva. Acá a la derecha, en este recuadro, tenemos una frase de Sir Richard Stone, que es considerado el padre de las cuentas nacionales, eh, al respecto. Dice, al estudiar los cambios en la actividad económica de un país industrializado, es innecesario imputar un ingreso a los servicios familiares o a los servicios de equipamiento del hogar, e incluso puede resultar vergonzoso hacerlo, ya que no solo hay muy pocos datos en este campo, sino que los principios sobre los que se deben hacer tales imputaciones son oscuros. Bien, esta declaración es importante porque vamos a ver a continuación que ocurre algo muy distinto con otras actividades. Pero detrás de este enfoque de sentido común sobre el trabajo doméstico, repito, se encuentra la teoría de la utilidad marginal. Lo que es valioso es lo que se intercambia en el mercado. Esto nos lleva a una paradoja, ¿sí? Una paradoja que sería que la podemos expresar del siguiente modo. Si todos nosotros eh, intercambiáramos entre nosotros las actividades para sostener el hogar,
sea esto el criado de los hijos, la elaboración de comida, la limpieza, etcétera, si en lugar de realizarlas nosotros mismos, nos las intercambiamos por dinero entre nosotros, de modo tal que yo voy a la casa de Pepito, la limpio, hago la comida, etcétera, Pepito viene a mi casa y hace lo propio, Pepito me paga a mí para que yo haga ese trabajo en su casa y yo le pago a Pepito para que haga ese trabajo en mi casa, al final del día los dos vamos a tener el mismo dinero, las dos casas van a estar, van a haber recibido su trabajo, etcétera, pero el Producto Bruto Interno creció, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas actividades se transformaron en un ingreso, por más que está compensado de ambos lados, y eso se va a ver reflejado como un nuevo valor agregado. Sin embargo, si eso no ocurre, si todo ese trabajo se realiza, pero puertas adentro del hogar de cada uno, no se contabiliza en el producto. Llamativamente, ocurre todo lo contrario con la vivienda propia, ¿sí? Esto es una de las cosas eh, más llamativas de cómo se mide la riqueza social, pero el sistema de cuentas nacionales incluye dentro de los límites de producción a la casa misma, ¿sí? Aquella casa en la que se realiza el trabajo doméstico que se considera improductivo es considerada dentro de los límites de producción. La pregunta es, ¿cómo se considera la vivienda propia dentro de los límites de producción? Bueno, eh, lo que se supone es que la casa, propiedad de sus ocupantes, está generando servicios y esos servicios se incluyen en el PBI. Y lo que se hace es imputarle una renta ficticia a todos aquellos que viven en su propia casa, que es una renta que el propietario ocupante se estaría pagando a sí mismo como arrendador por los servicios que le brinda al hogar. ¿Sí? Dado que esta renta imputada se considera un ingreso, también se registra en las cuentas nacionales como producción. Llamativamente, en los Estados Unidos este trabajo aporta cerca del 6% del Producto Bruto Interno, aunque ninguno de esos dólares realmente existe. ¿Sí? Es decir, a los propietarios de las casas en las que viven se les imputa un ingreso por la propiedad de esa vivienda. ¿Por qué se realiza este procedimiento? La justificación es para facilitar, para lograr comparabilidades internacionales e intertemporales. ¿Por qué? Porque si en un país eh, todas las viviendas se alquilan, las actividades inmobiliarias de alquiler se están contando dentro del valor agregado. ¿Sí? El ingreso generado por los alquileres se cuentan dentro del valor agregado. Por lo tanto, si nosotros comparamos dos países en los cuales la única diferencia es que en uno todas las casas están ocupadas por propietarios y en el otro todas las casas se están alquilando, los propietarios se las alquilan entre sí, en ese país el Producto Bruto Interno va a ser más alto, porque se están contando esos ingresos, mientras que en el otro no. Para evitar esa situación, se les imputa un ingreso equivalente a los alquileres a los propietarios ocupantes de sus casas. Entonces, fíjense todo el mecanismo, el embrollado mecanismo estadístico que se termina haciendo cuando sería mucho más sencillo preguntarse por qué los alquileres de bienes raíces están contados dentro del valor agregado. ¿No? ¿Se entiende espero que se entienda esta distinción? Una cosa fundamental es acá, ¿no? En todo este embrollo estadístico, lo que se pasó por alto es que las rentas inmobiliarias, las rentas por alquiler, se están contando como nuevo valor agregado. Como eso se cuenta como nuevo valor agregado, entonces hay que imputarle un valor, una renta, a los propietarios ocupantes de sus propias casas, ¿no? Es otra de las cosas muy llamativas que tiene la medición de la riqueza social con este criterio de que todo ingreso es sinónimo de algo productivo. Bien, por último, eh, quisiera discutir algo vinculado a los bienes informacionales.
los bienes informacionales, entendidos en este caso como bienes hechos enteramente de información digital. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la medición económica de estos bienes que tienen la particularidad de ser replicables con costos tendientes a cero? Sobre todo, ¿qué pasa con estos bienes cuando sabemos, tenemos la certeza de que una inmensa cantidad de ellos circulan sin precio alguno, se intercambian, circulan sin precio alguno, derivado esto lógicamente de su naturaleza replicable? Entonces acá tenemos solo algunos ejemplos eh, elegidos entre muchos otros que podrían darse, de las falencias que tiene el sistema de cuentas nacionales o que tiene la estimación del Producto Bruto para dar cuenta de estas producciones. Por ejemplo, la producción colaborativa de software libre. Parece no haber lugar a dudas de que contribuye enormemente a aumentar la riqueza de la sociedad. Sin embargo, al no ser un producto comercial, al no intercambiarse en el mercado, al no estar generando un ingreso mediado por el mercado, la producción de software libre no se contabiliza dentro de las estadísticas del Producto Bruto, ¿sí? Algo parecido sucede con todos los contenidos y datos que circulan en Internet sin estar generando un ingreso en particular. eh, Todo aquello que se produce y se comparte a través de Internet, que en buena medida podríamos decir que aumenta la riqueza de la sociedad, no es contabilizado a través del sistema de cuentas nacionales. Pero pensemos un segundo en el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, la economía de plataformas. La economía de plataformas que vive fundamentalmente de la apropiación gratuita de contenidos y datos generados por los usuarios sin que medien intercambios monetarios y que obtiene ingresos por la venta de espacios publicitarios o por suscripciones eh, a cambio de acceso. ¿Cómo aparece reflejada la participación de la economía de plataformas en, en las estadísticas del Producto Bruto? Bueno, precisamente aparece contabilizado los ingresos por suscripciones y por ventas de espacios publicitarios. Eh, es decir, lo que aparece reflejado como aporte al producto es básicamente lo que podríamos decir, lo que algunos estaríamos de acuerdo en decir, la parte rentística de la actividad que llevan adelante. Sin embargo, todo lo que está siendo efectivamente producido y consumido y usado a través de estas plataformas en Internet no tiene contrapartida en el producto, ¿no? Acá tenemos una paradoja que es que con los criterios de la economía neoclásica, en algo tan relevante como es la economía de plataformas actual, se terminan contabilizando como valor agregado aquellos ingresos derivados de actividades netamente rentísticas y se omiten en la contabilización todos aquellos reales aportes a la riqueza social, más allá de que esos aportes no sean siempre, o en la mayoría de los casos, realizados por las plataformas, sino por sus usuarios. Eh, pero no deja de ser una contradicción llamativa. Bien, esto trató de ser un repaso breve, variado y no muy sistemático por algunos de los problemas que tiene la medición de la nueva riqueza social producida, pero también de las dificultades que trae no contar con una teoría del valor que distinga, que tenga la capacidad de distinguir claramente entre aquellas actividades que efectivamente aumentan la riqueza social disponible y aquellas que se apropian de esa riqueza social sin estar generando nada nuevo. En particular,
Esto reviste eh, distintos intereses para nosotros. Eh, Tal vez una de las cosas que quedaron fuera de esta presentación y que sería necesario incluir, y para pensarlo, incluso tal vez para la clase sincrónica, es cómo se vincula esto con los derechos de propiedad intelectual y con las formas de explotación y expropiación que están analizadas en la otra presentación. Particularmente las formas de extracción de renta descritas muy detalladamente en la teoría clásica para el caso de la renta de la tierra y otras rentas de monopolio, cómo se vinculan con la extracción de rentas a partir de los derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? Ahí estamos también frente a otro caso en el que eh, ingresos que reflejan en parte rentas de cuasimonopolios son contabilizados como valor agregado a la producción social. Sin embargo, eso será material para próximas discusiones, específicamente para cuando se aborden los debates de propiedad intelectual. Bueno, esto ha sido todo por lo pronto. Espero que se haya entendido, que por lo menos no les haya sido tan tedioso escuchar esta presentación. Nos vemos la próxima.